Bueno, en este video vamos a hablar sobre algunos criterios de planeación de frecuencia relacionados con LTE y en particular con los modos de reuso de frecuencia. Entonces, para hablar de los modos de reuso de frecuencia, lo que vamos a partir es de estos tres conceptos que tenemos en la parte superior derecha, N, S y K. El primero es N, correspondiente al número de celdas por clúster. Recuerde que un clúster dentro de este contexto pues tiene que ver con la zona o el número de celdas en el cual yo utilizo todo mi espectro. Entonces SN el número de celdas por clúster. El siguiente es S, que corresponde al número de sectores por celda. Cuando yo aplico sectorización, en cuántos sectores estoy dividiendo la celda. Y el último K es el número de asignaciones de frecuencia por celda. O sea, dentro de cada celda, si yo tengo varios sectores o no los tengo, cuántas frecuencias diferentes o cuántos rangos de frecuencia diferentes voy a manejar en esta celda. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos modos de reuso de frecuencia. El primero es 111, en la cual tengo una sola celda. Por clúster tengo un solo sector por cada celda, o sea, no hay sectorización, y tengo una sola asignación por cada celda. Entonces en la primera celda encuentro un grupo de frecuencias F1, en la segunda lo mismo, y así para todas. Utilizo todo el espectro disponible en todas las celdas de mi red. El siguiente es 131, entonces en este caso sigo manteniendo una celda por clúster, pero ya aplico sectorización. Para el ejemplo tenemos 3 sectores por celda, pero sigo manteniendo una sola asignación por cada celda. ¿Esto qué quiere decir? Que para todos los 3 sectores yo voy a utilizar todo mi ancho de banda, que en este caso está marcado como F1, o mis canales de frecuencia están marcados como F1, y para todas las celdas las voy a manejar trisectorizadas, pero en cada sector voy a utilizar todo mi ancho de banda. El siguiente es 133, o sea, a diferencia del anterior, lo que vamos a tener es que tenemos asignaciones de frecuencia diferentes en cada sector. Voy a tener en el F1 un grupo de canales de frecuencia, F2 otro diferente y F3 otro grupo de canales de frecuencia diferente. ¿Cuál es la ventaja de este con respecto al anterior? Que se minimiza interferencia. Si ustedes miran la separación que tengo entre estos dos sectores que utilizan la misma frecuencia, F1 pues ya es considerable, por lo tanto la interferencia se minimiza. El siguiente esquema es 311, entonces en este esquema voy a tener 3 celdas por clúster, entonces si yo señalo lo que tengo acá en amarillo, pues este va a ser mi clúster, este clúster en este caso estaría conformado por 3 celdas, voy a tener un solo sector por cada una de las celdas, entonces aquí no hay sectorización y una sola asignación por cada celda, entonces en este caso tenemos en la primera celda F1, en la siguiente F2, un grupo de canales F2, en el otro F3. Una variante es un esquema 331, entonces ya aplico la diferencia con respecto al anterior, es que voy a tener acá 3 sectores por celda, una sola asignación de frecuencia por celda, entonces por lo tanto, dentro de todos los 3 sectores de la primera celda, pues voy a tener en todos cada uno de ellos todo el ancho de banda F1 o el grupo de canales F1, en el siguiente voy a tener en los 3 sectores el grupo de canales F2 y lo respectivo para la tercera celda del clúster. Y el último esquema que tenemos acá es 3 celdas por clúster, entonces el mismo clúster que estábamos hablando hace un momento, vamos a tener 3 sectores por cada celda, pero voy a tener 3 asignaciones por cada una de ellas. Entonces en la primera celda voy a tener asignación F1, F2, F3, en la segunda celda lo mismo y en la tercera pues también lo mismo. Dentro de estos modos, ¿cuáles son los que se utilizan de forma típica en LTE? Entonces el primero es un esquema 131, que es el que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, ¿qué ventajas va a tener este modo? Entonces el primero es una alta eficiencia espectral. Entonces es uno de los esquemas que hace mayor uso o un uso intensivo del espectro, por lo tanto la eficiencia espectral va a ser alta. También tenemos que el rendimiento o el throughput por sector puede ser alto, pues dado a que si esto se implementa de este modo, pues lo más probable es que se tenga mayor ancho de banda, lo que
directamente influye sobre el throughput que se puede ofrecer por sector. No requiere un algoritmo complejo de programación, entonces en este caso, como todos los sectores de todas las celdas siempre están utilizando todo el ancho de banda disponible, pues lo que vamos a tener es que la asignación no hay que programarla, sino que todo el tiempo va a ser constante de esta manera. Desventajas, pues aquí tenemos el compromiso que hay entre uso intensivo del espectro y la interferencia. Entre más yo use el espectro o más reutilice el espectro, pues lo que me va a ocasionar es mayor interferencia. Entonces, esta pues generalmente es el problema o el inconveniente más influyente en este contexto. Difícil de realizar una red fluida debido al bajo rendimiento del borde de la celda. Entonces, normalmente en estos bordes de la celda, pues lo que me voy a encontrar es que el nivel de interferencia puede ser muy alto, y eso pues puede complicar algunos procesos como los relacionados con transferencia de llamada. ¿Cuándo utilizar este modo? Entonces, el primer, digamos, condicionante, cuando un operador tiene poco ancho de banda, pues es una opción idónea para darle un uso intensivo al espectro. Y el otro condicionante es, por ejemplo, en una fase inicial, cuando un operador apenas está empezando, que sus estaciones base pues no van a tener una cobertura continua dentro de un área geográfica, sino que van a estar inicialmente como en puntos aislados, y esto pues facilita que este modo se pueda implementar. De forma complementaria, digamos, el esquema 131, la principal desventaja que tiene es lo relacionado con la interferencia. Entonces, una alternativa que se maneja en LTE es lo que se conoce como ICIC, ICIC, que sería algo así como coordinación de interferencia entre celdas. ¿A qué va orientado esto? Entonces, lo primero es que en la zona central de la celda vamos a utilizar o vamos a priorizar el uso de 2/3 partes del ancho de banda, y en el borde de la celda vamos a priorizar el uso de 1/3 parte de ese ancho de banda. Eso, ¿qué ventaja va a tener significativa? Pues es el comportamiento del sistema en el borde de la celda, donde precisamente en este esquema sin ICIC, pues se daban los mayores conflictos relacionados con interferencia. La potencia de transmisión es menor en el centro de la celda, entonces normalmente, lo vamos a ver ahorita con un gráfico, ahí vamos a disminuir potencia, y para darle alcance hasta el borde de la celda vamos a utilizar otros canales con una mayor potencia. Eso se puede ver de forma gráfica acá. Entonces, supongamos cada una de estas celdas que tenemos acá. Entonces, la idea es, en lo que está en el círculo blanco, que yo estoy señalando ahorita en amarillo, la idea aquí es utilizar estos 2/3 del ancho de banda, y este 1/3 sería lo que está aquí en azul. Entonces, si lo vemos a nivel de eje de frecuencia, entonces lo que está ahí en azul serían estos canales de frecuencia. Primero los que están acá, que tienen una mayor potencia, van a tener un alcance hasta el borde de la celda, y 2/3 parte de mi ancho de banda lo voy a priorizar para usarlo en el centro de la celda, que sería lo que está señalado ahí en blanco. Si vemos el sector 2, pues para darle cobertura a todo el sector, pues vamos a priorizarlo en los canales que están ahí en rojo, y los otros dos los vamos a utilizar con menor potencia. Y en el sector 3 lo que vamos a hacer es lo respectivo con los canales que están marcados en color verde, priorizando el alcance hacia ese sector. Observaciones adicionales con el uso de ICIC en LTE. Entonces, pues lo que ya habíamos dicho, disminuye la interferencia con respecto a un esquema 131 que no utiliza ICIC. Sigue conservando una alta eficiencia espectral, y también se puede utilizar el ICIC de forma dinámica o de forma estática, pues teniendo en cuenta con la frecuencia con la cual se haga la asignación o el uso de estos recursos. Relacionado con el parámetro SINR, o relación señal interferencia más ruido, pues lo que tenemos es que este esquema ICIC reduce esa relación en el centro de la celda, pero la va a mejorar en el borde. Entonces,
finalmente esto está orientado a minimizar interferencia y mejorar confiabilidad en el borde de la celda. A nivel de rendimiento, entonces se tiene que, en términos generales, el throughput promedio de una celda se reduce alrededor de un 10%, pero en el borde de la celda va a mejorar alrededor de un 20 a 30%. Entonces, esta es una de las ventajas que puede implicar el uso de DCIC. El otro modo es el 133. Entonces, en este modo vamos a tener una sola celda por clúster, vamos a tener 3 sectores, pero la diferencia, recuerden, que es que utilizo 3 asignaciones en cada celda. Entonces, lo que voy a tener aquí es un grupo de canales F1, en el otro sector un grupo de canales F2 y en el tercero un grupo de canales F3. Este modo, digamos, las ventajas que tenemos aquí, aprovecha al máximo los recursos del espectro disperso, pues esto teniendo en cuenta cuando un operador pueda tener espectro asignado en diferentes bandas del espectro. La interferencia con canales baja, o sea, la interferencia entre sectores que utilicen el mismo conjunto de frecuencia, pues es baja, dado precisamente que el espectro no se está reutilizando en cada sector como en el esquema anterior. Y un alto throughput en las celdas, pues digamos que este es entre comillas, pues dado que se ofrece un alto throughput, pero basado en las características o el ancho de banda que se esté asignando en cada uno de los sectores. Desventajas: vamos a tener una baja eficiencia espectral con respecto al esquema anterior, al esquema 131, y si yo quisiera ofrecer las mismas características con respecto al 131, pues requeriría de más espectro. ¿Cuándo utilizar este modo? Pues cuando tengamos operadores que tengan mucho espectro asignado, o también que tengan espectro en diferentes bandas o porciones o segmentos del espectro electromagnético. Bueno, con eso terminamos este video. En el siguiente vamos a estar hablando sobre algunas características para la planeación de redes de radio en LTE. Hasta pronto.